duda que hay personajes que trascienden en la historia. Por ejemplo, quiero hablarte en esta ocasión de dos. Florencia Nightingale. Esta mujer que fue pionera de la enfermería y que inspiró a Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, porque era una mujer que dedicó su vida a ayudar a las personas necesitadas. En la guerra de Crimea fue conocida como la mujer de la lámpara o la dama de la lámpara. Otro personaje que trasciende es Teresa de Calcuta, monja anglicana, albanesa, naturalizada india. Esta mujer que se preocupó por los enfermos de la ciudad de Calcuta. Estas dos mujeres tienen algo en común, no solamente su amor, sus actos de bondad en favor del prójimo, sino que también salieron de sus países, dejaron sus raíces, dejaron su contexto para ir a ayudar a otras personas de otras nacionalidades. Eso me hace recordar justamente el tema de la lección de hoy, la lección número 10, Felipe como misionero, un hombre que también dejó muchas de las cosas que tenía, dejó a veces a la familia por ir y predicar el Evangelio a otras personas de otra raza, de otra nacionalidad. Sin duda alguna ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. A veces tenemos que dejar nuestra comodidad, a veces tenemos que dejar lo que nos mantiene estancados en cierto lugar para que entonces el Evangelio trascienda. De eso vamos a hablar en esta ocasión y te invitamos a que te quedes con nosotros. Estamos a punto de iniciar la lección número 10, titulada Felipe como misionero. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 10 y también estamos contentos de dar la bienvenida a nuestros dos panelistas. En esta ocasión nos acompañan el que es de casa, el pastor Abraham Ramírez, es actualmente pastor del distrito de Neza y agradecemos su presencia con nosotros una vez más. Pastor Abraham. Gracias, pastor. Pues ya estamos en la lección número 10. Vamos a hablar de Felipe, un hombre que se caracteriza por ser una persona que sirve, una persona que ayuda, que asiste, pero que después también Dios lo prepara. Él crece como persona, crece como cristiano y llega a ser evangelista. Tremendo, ¿verdad? Así es. En un proceso muy interesante. Así es, no hay que quedarse, hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo, claro que sí. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Tenemos un invitado especial el día de hoy, que también engalana este programa, ¿verdad? Con su presencia. Es el pastor Francisco Brígido Jiménez, quien recién desempacado, ¿verdad?, del Bajío, viene a ocupar el lugar de director de jóvenes, vida familiar, educación y varias cosas más de nuestra Unión Mexicana Central, a quien le queremos dar una cordial bienvenida, pastor, no solo a este programa, sino también a nuestra gran Ciudad de México, ¿verdad?, trabajando en nuestra unión. Muchas gracias, es un privilegio para mí poder estar con ustedes acá en el DF, trabajar en la unión, una gran responsabilidad, pero lo hacemos con gusto, con cariño y que Dios dirija, que Dios sobre, esa es la idea. Claro que sí, hay que dejar algunas cosas, ¿verdad? A veces decíamos en la introducción para servir. Sí, claro. Para servir al Señor. Definitivamente es estar dispuesto a nuevas cosas, a retos, a dificultades, a diferentes cosas, ¿no? Y qué bueno que la lección de esta semana también nos ayude a ubicarnos en un plan misional. Claro que sí, claro que sí. Bienvenido, pastor. Bienvenido. Vamos a proveer lo que sería el bosquejo de la lección. Vamos a comenzar con este primer punto de los 3 que regularmente damos. El primer punto, a tu parecer, pastor Abraham. Sí, pastor, el primer punto sería Felipe como servidor, ¿no? Como ya hemos dicho, es una persona que lo escogieron de entre el gran número de discípulos que había. A él lo escogieron, entre otros, ¿verdad?, para servir a las masas, para solucionar un problema que estaba apareciendo, y gracias a Dios parece que fue efectivo el trabajo y el problema desapareció por el buen servicio de este hombre. Así que vamos a ver una parte importante, Felipe como servidor. El segundo punto, pastor Brígido. Como evangelista. Correcto. Felipe como evangelista. Interesante el tema porque Felipe, aquí en esta lección de esta semana lo encontramos de ser un miembro de iglesia, de ser un líder de la iglesia local, tuvo el llamado y aceptó el reto de ir a diferentes lugares, especialmente
a los samaritanos, a los gentiles, y quererlos, amarlos, entregarse con ellos, una bendición. Correcto. Así que dos facetas interesantes, Felipe como servidor, Felipe como evangelista, pero también miraremos a Felipe desde el ángulo del hombre, hablando como padre, hablando como un buen huésped. Vamos a ver esa faceta también del hombre, que es importante, pastor. Sí, también al final casi del libro de los Hechos que habla, yo creo que es el único libro que habla acerca de Felipe, al final de Hechos habla acerca de que él, el que había sido perseguido por Pablo, ¿verdad? Por Saulo, entonces ahora lo recibe en casa. Un buen anfitrión, sin duda alguna. Yo creo que el Espíritu Santo trabajó muy efectivamente en el corazón de Felipe y lo convirtió en un excelente padre de familia, un buen anfitrión. Se reconcilió con Pablo, ¿verdad? Porque Pablo lo Sí. persiguió. En fin, vamos a hablar varias Vamos a sacar cosas muchas acerca de eso. lecciones muy interesantes de la vida de este gran hombre, que aunque su nombre no es tan conocido, su obra es de gran trascendencia. Vamos a hacer una pausa y en un momento iniciamos el repaso de esta lección número 10. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y vamos a iniciar este repaso de la lección número 10, Felipe como misionero, pero no queremos pasar por alto algunos saludos de personas que nos han escrito en las diferentes páginas y queremos pues también regresarles este saludo. Yo tengo aquí uno, Antonio Rafael Noriega Ratia. Él nos saluda desde el estado de Bolívar, Puerto Ordaz, Venezuela. Gracias por sus palabras. También deseamos que el programa siga siendo de bendición para su vida. Carlos Rivera, saludos desde Boston, Massachusetts, Iglesia de Jamaica Plain. Dios le bendiga. Gracias por mirarnos y gracias porque este repaso deseamos que sea de bendición y gracias porque siguen este repaso. Pastor Abraham. Sí, pastor, mandamos saludos a la hermana Ángela Cruz. Ella vive en el Bronx, en Nueva York, y asiste a la iglesia adventista de convento. Un saludo muy especial para ella. Y a Fabián Barreiro, él escribe desde Canelones, en la Unión Uruguaya. Y también quiero mandar un saludo muy afectuoso al distrito donde estoy sirviendo, pastor, a la iglesia de Nesa, a la iglesia de Manantiales, a la iglesia de Olivos, la iglesia de San Lorenzo y la congregación de Xochitenco. Un saludo muy afectuoso y hay que trabajar para el Señor. Claro que sí. Ya nos dijeron que si no mandaba saludos el pastor, entonces sí, ya no iban a trabajar. No, no es cierto. No, pero qué bueno, pastor, que ha mandado saludos a su distrito. Y pastor Regido. Sí, muy bien, gracias. Tengo la oportunidad de saludar en esta ocasión a Olivia Méndez, que escribe desde Nueva York. Suponemos que también ahí se encuentran con este programa, con este repaso y les ha gustado. Así que saludos, Olivia Méndez. Y también tenemos un saludo de Katy y queremos decir que desde México mandamos saludo a Montevideo, Uruguay. Ellos nos felicitan, nos les felicitan a ustedes que tienen este proyecto, la Metropolitana, y los animan a seguir trabajando duro. Y bueno, ya que el doctor Ramírez tomó un espacio, me voy a permitir Claro, adelante, pastor. saludar en este momento a los jóvenes, de manera especial a los jóvenes de los campos de esta unión, la nueva región mexiquense, la asociación o campo del Valle de México, la asociación azteca y la asociación metropolitana. Jóvenes, gusto en saludarles, gracias a Dios estamos aquí, estamos para servir, para trabajar y deseamos que Dios haga maravillas y nos use. Juntos, unidos, podamos hacer equipo para gloria de Dios y prepararnos para su venida. Mira el Bajío, ¿eh? Sí, así es. Bueno, en el caso, saludos al Bajío, que es de donde vengo, ¿sí? Claro que sí. Dios bendiga a cada uno de nosotros. Claro que sí. Muy bien, pastor. Gracias. Vamos a iniciar entonces el repaso, no sin antes pedir la bendición de Dios a través de esta oración. Les invitamos que nos acompañen. Cariñoso Dios, te pedimos que tú nos ayudes a entender cómo podemos ser misioneros. A veces en tierra extraña, en tierra extranjera, Señor, o a veces acercándonos a personas que no son de nuestro mismo color de piel, de nuestro mismo lenguaje, pero siempre, Señor, demostrando con actos de bondad que el Evangelio es poderoso para transformar las vidas. Bendícenos al repasar esta lección y que nuestros pensamientos queden sujetos al poder de tu Espíritu Santo, a la dirección. En el nombre de Jesús, amén. Bueno,
Vamos a entrar directamente con la lección. Vamos con el primer punto, que es Felipe como servidor. Felipe como servidor. Pastor Abraham, comencemos, ¿verdad? Ok. ¿Quién es Felipe? ¿Quién es Felipe? Bueno, se nos habla acerca de Felipe, ¿verdad? Y el comentario de la lección dice que hay varios personajes en la Biblia que llevan ese nombre, por lo menos 4 personas, Ujú, y con quien pudiéramos confundir a este Felipe que se le llama el evangelista. Vamos a estar hablando de Felipe el evangelista. correcto. Recordemos que el Señor Jesús también tuvo Un un discípulo. discípulo, ¿verdad? Felipe, no es él. Vamos a hablar de Felipe el Evangelista, que después fue diácono de la iglesia y que después fue a Samaria y a otros lugares a predicar el Evangelio, ¿no? Y se nos habla algo acerca de lo que significa el nombre de Felipe, ¿verdad? Amante de los caballos, era un hombre griego, ¿verdad? Y creo que eso también influyó mucho para que lo escogieran como diácono, porque el problema era con el, con las mujeres, ¿verdad? Con los necesitados de origen griego. Dice Hechos capítulo 6. En esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Así que había un problema también ahí ya en la iglesia que empezaba. La predicación abarcaba mucha gente, pastor. La gente, muchas personas estaban escuchando el Evangelio, estaban aceptando a Cristo Jesús y venían, ¿verdad? Y se congregaban y la congregación ahora era de miles. Entonces apareció este problema, que no se estaba asistiendo adecuadamente a las mujeres de origen griego. Y entonces los discípulos tomaron una sabia decisión, ¿verdad? Nosotros no queremos meternos en este problema, solucionar este problema, porque nos desviaría de lo importante que es la predicación del Evangelio. Así que mejor vamos a nombrar algunas personas con ciertas características que yo creo que ahorita lo vamos a mencionar. Y entre uno de ellos, de los escogidos, que fueron 7, estaba Felipe. Y Correcto. ahí empieza la historia de Felipe, la carrera de Felipe, que duró alrededor de 25 años sirviendo constantemente al Señor. Correcto. Así que Sí, aquí arranca la historia. aquí arranca la historia de Felipe. Pastor Brígido, ¿qué podemos ver aquí? El nacimiento de una organización, el nacimiento de la estructura, ¿verdad? Cada quien desempeñando funciones diferentes, ¿verdad? Es necesario porque cuando uno realiza la tarea de evangelización, cada quien tiene algo que hacer. Así es, Pastor Benítez y todos los que nos escuchan, dentro de este movimiento tan grande que Jesucristo vino a formar como su iglesia, la que espera llevar al cielo, hay muchas cosas que hacer y cada persona tiene la necesidad, obligación y privilegio de hacer su parte. En este caso, en lo que nos ocupa la lección de esta semana, había necesidad de atender a cierto sector de la iglesia, que no fuese descuidado, y claro, había que nombrar a personas específicas, ¿no? Así que esto nos ayuda y nos debiese de motivar a cada uno de los que estudiamos la lección de esta semana a pensar cuál es mi parte en la iglesia, qué estoy yo haciendo para edificar la iglesia de Cristo, ¿no? Porque pues, hay muchos ministerios, hay mucho que hacer en la iglesia y no importa lo que nos pidan hacer, no hay cargos mayores o menores, todos son servicios, servicio al prójimo y servicio a Dios, y lo que nos toque hacer hay que hacerlo con amor, con dedicación, con entrega, con responsabilidad, con compromiso. Hay que sudar la camiseta, así como en este caso los 7 diáconos elegidos y Felipe hicieron su trabajo. Me llama la atención, Pastor Brígido, las características que debían tener esos hombres. Porque uno dijera, bueno, van a atender a las viudas, van a tener las mesas, pues consíguete un hombre con habilidad, ¿verdad?, para servir. Pero realmente lo que dice la palabra es gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso significa, pastor, que entonces en el trabajo que se hace para Dios no debe tomarse con ligereza en ninguna área. ¿No? Definitivamente desde el mismo nombramiento, ¿sí? Es importante que las iglesias, que los dirigentes no tomemos a la ligera los nombramientos. De repente puede existir la tentación de que por terminar rápido unos nombramientos, pues ya pasa la lista así como va, lo primero que salga, ¿no? Pero la Biblia nos muestra
que para elegir gente que sirva a Dios hay que tratar de encontrar ciertas características y claro, esto no quiere decir que haya personas muy buenas y personas que no sirven para nada. Más bien hay que buscar sus características que cubran el perfil para el trabajo que se les está buscando. Que a final de cuentas el trabajo es importante para Dios. Así es, pastor. Yo creo que una faceta del trabajo misionero es ese, satisfacer las necesidades físicas, ¿verdad? Se escucha mejor el evangelio con el corazón, con el estómago lleno, ¿verdad? Y entonces Felipe y los demás satisfacían las necesidades del estómago de la gente, pero también las necesidades espirituales de las personas. Así que yo creo que en cada iglesia debiera haber gente que se califique, que se especialice en este servicio, ¿verdad? Hay gente como las Dorcas, las diaconisas en la iglesia que sirven a las mesas, ¿verdad? Los diáconos que sirven. Y esto da una buena imagen, crea amistades ahí duraderas, una gente que llega, una visita que llega, que se le pueda servir y satisfacer ciertas necesidades, se queda, pastor. Se quedan, estamos viendo en una iglesia que están haciendo comida, que están haciendo eso, allá en el distrito, la gente se está quedando. Es un ministerio, pastor. Es un ministerio. Eso. Va de la mano con el evangelismo. Así que entonces, satisfacer las necesidades físicas, eso lo aprendieron de Cristo Jesús, que dice que satisfacía sus necesidades, ¿verdad? Les mostraba interés, les mostraba amistad, y entonces satisfacía sus necesidades, y entonces decía, sígueme. Entonces eso es importante. Pastor, y también me parece que es importante que enfaticemos, ya lo dijo el pastor Rígido, que no debemos minimizar cualquier función en la iglesia, pastor. Yo siempre he dicho que hay de atoles a atoles, ¿no? Y atole es una bebida aquí en México que regularmente damos en las campañas evangelísticas. Una persona que prepara el atole, que prepara las tostadas, que prepara las galletas, que hace algo bien, es de igual importancia que el evangelista que está predicando, el de la música, el de la computadora, porque todo contribuye al propósito. No hay servicio de segunda clase. Los diáconos no fueron servidores de segunda clase, ¿no? Todo servicio es importante, todo servicio contribuye a cumplir la misión. Entonces, lo que nos toque hacer en las campañas o en el trabajo en la iglesia, hay que hacerlo de todo corazón. Como decía el pastor, ponerse la camiseta. Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos a esta lección tan hermosa, lección número 10, Felipe como misionero, y sigamos aprendiendo de estas lindas experiencias de este gran personaje. Ya regresamos. Parece que ser un cristiano no es fácil en medio de tanta maldad, y he llegado a pensar que no es mi luz, más la unión con Dios es lo que me hace brillar. A veces no es fácil poder entender que el cristiano es ejemplo aquí sin querer. Es por eso mismo que preciso orar y que Dios me ilumine y así yo pueda brillar. Señor, yo quiero brillar por ti en un mundo de oscuridad. Yo quiero que el ejemplo de mi vida alguien más lo pueda guiar. Predicar de Cristo sin palabras, compartiendo el amor de Dios. Yo quiero brillar por ti, brillar doquiera que voy. A veces yo temo que fracasaré, pues yo sé que he errado, sé que puedo caer, y cuando esa luz parece extinguir
Dios me da fuerzas para proseguir. Nada importa el esfuerzo que yo pueda intentar, sé que puedo vencer, sé que me ayudará, pues cuando lo intento mi esfuerzo es en vano, de su mano yo sé que me debo tomar. Señor, yo quiero brillar por ti en un mundo de oscuridad. Yo quiero que el ejemplo de mi vida alguien más me pueda guiar. Predicar de Cristo sin palabras, compartiendo el amor de Dios. Yo quiero brillar por ti, brillar doquiera que voy. Señor, yo quiero brillar por ti en un mundo de oscuridad. Yo quiero que el ejemplo de mi vida alguien más lo pueda guiar. Predicar de Cristo sin palabras, compartiendo el amor de Dios. Yo quiero brillar por ti, brillar doquiera que voy. Yo quiero brillar por ti, brillar doquiera que voy. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 10, Felipe como misionero. Ya vimos una primera faceta, que es Felipe como servidor. Vamos a entrar a la segunda faceta, que es Felipe como evangelista. Pastor Abraham, Pastor Brígido, decíamos que la importancia de hacer las cosas con excelencia para Dios, sin importar la función que nos tocó desempeñar. Me parece que esto va preparando a las personas para desafíos mayores, que me parece que es el caso de Felipe. Así es. Felipe, un miembro de iglesia, parte de una congregación, pero es llamado, elegido por Dios, por esa comisión que se nombró para hacer un trabajo especial. Sin embargo, algo muy importante que se debe de destacar en este punto es que Felipe, aunque quizá no tenía experiencia ya como misionero, no había ido a otros campos, etcétera, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos en la iglesia, somos miembros de alguna congregación, de repente nos nombran para algo nuevo, que no debiésemos decir no debiésemos de decir eso, yo no lo sé hacer o no lo puedo hacer, sino simplemente dejar que Dios sobre y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Que Él nos lleve, que Él nos ilumine, que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé gracia, etcétera, para hacer el trabajo. A final de cuentas, Él es quien puede ver lo que nosotros no podemos ver. Así es. Por eso es Dios, Así ¿verdad? es. Qué maravilla. Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que el pastor Brígido habló de corazón. Lo acaban de nombrar para la unión, así que, pastor, que Dios le bendiga, ¿no? Sí, gracias. Qué bueno que hace. Gracias. Correcto. En el capítulo 8, pastor, Sí. de Hechos, cómo Dios va poniendo las circunstancias para que el mandato que Él dio, que hay que predicar en Jerusalén, ya se estaba haciendo, eran muchos. El problema de las mujeres que veíamos en el segmento anterior sucedió en Jerusalén. Después era en Judea, en Samaria, ¿verdad? Pero parece ser que a veces, pues aquí estamos en Jerusalén, pues aquí nos quedamos. Pero ¿qué hizo Dios para que entonces su mensaje fuera más allá? Dice Hechos 8:1. Sí. Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén
y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Okay? Una gran persecución. Y entonces los discípulos tuvieron que salir. O los seguidores de Cristo, ¿no? Excepto los discípulos que se quedaron ahí. Y aquí aparece en el versículo 3 un personaje. Y Saulo perseguía a la iglesia, entrando en las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahí vamos a dejar stand-by eso, porque después lo vamos a ver en el tercer segmento. Sí. Así que todos se fueron. Y Felipe, que había servido a la iglesia ahí como diácono, ahora tiene que salir también. Perseguido por Saulo. Así es. ¿No? Entonces tiene que salir y él llega a Samaria, dice el versículo 4. Entonces los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. ¿Okay? Ya me corrieron, ya no pudimos estar en Jerusalén, nos están persiguiendo, vámonos, ¿verdad? A ver, vamos a escondernos, vamos a ver qué hacemos, pero no. Felipe entendió la misión y llegó a predicar el evangelio. No se dedicó a otra cosa. No se estuvo escondiendo, estuvo predicando el evangelio. Y fue tanto así su trabajo, dice el versículo 6, que la gente escuchaba unánime, atentamente, lo que decía Felipe, porque oían y veían las señales que hacía. Dios lo capacitó para hablar con eficacia el mensaje, y no tan solo eso, sino para hacer milagros. Sacaba demonios y... Así es. Así que entonces Felipe fue capacitado por el Espíritu Santo para cumplir la misión. ¿Sí? Decía el pastor, de un miembro de iglesia, ahora es un evangelista, alguien que hace milagros, alguien que predica la palabra en otra ciudad que él no vivía. Tuvo que salir por las circunstancias. Creo que debemos nosotros dejarnos guiar para que también Dios nos tome. Pastor Abraham, a veces el Señor tiene que sacudirnos con una persecución. A veces el Señor tiene que zarandearnos para circunstancias adversas, claro, ¿no? Y entonces yo creo que debemos hacerlo de todo corazón. En las buenas y en las malas hay que estar predicando el evangelio. Correcto. Pastor Rígido, ¿qué te parece esto que vino justamente? Viene una persecución, se nos zarandea la zona de confort, hay que salir a predicar, y ese hombre sencillo, lleno del Espíritu Santo, que hizo un buen trabajo sirviendo mesas, ahora se convierte en un extraordinario instrumento en las manos de Dios. Así es. La persecución ni es buena, ni es deseable, ni es aconsejada. Ojalá que nunca la tuviéramos. Sin embargo, no podemos sustraernos a esto. En caso de que en algún momento llegara, nosotros tenemos que ser personas como cristianos que amemos, que atendamos, que estemos abiertos a cualquier persona de nuestra iglesia o de otra denominación que cree en Cristo para brindarles la mano, para apoyarlos si están en persecución. Y por otro lado, necesitamos nosotros que estamos en la iglesia ahora estar dispuestos a ser misioneros en donde estamos. No precisamente esperar hasta que venga una persecución para poder entonces hacer obra misionera. Ahí donde tú estás, ahí en tu vecindario, allí en tu escuela, allí en tu casa, allí tú puedes ser un personaje, un instrumento de Dios, así como Felipe lo fue, con poder. Así tú puedes hacer grandes cosas allí donde tú estás. Amén. Hablaba el pastor Brígido anteriormente, la necesidad de ser guiados por el Espíritu, Pastor Abraham. Viene este famoso pasaje que nos gusta tanto predicar a los evangelistas, ¿verdad? El famoso pasaje de Felipe y el etíope. Y entonces, pastor, es maravilloso cuando dice que el Espíritu Santo lo trae, ¿verdad? Y le dice, ve y vas a ir a esta calle y ahí vas a encontrar. Qué hermoso pasaje, pastor. Sí, pastor. Yo solamente quisiera acabar con el comentario de Felipe en Samaria, con los resultados. Muy bien. Dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fue efectivo el trabajo de Felipe ahí en Samaria. Amén. De tal manera que vinieron después Pedro y Juan a consolidar la obra que había dejado Felipe ahí en Samaria. Pero, como dice el pastor, alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo va donde el Espíritu Santo les dice, ¿no?
Y el versículo 26 del capítulo 8 de Hechos dice, después un ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Y si vemos otra vez el mapita, pastor, Samaria está al norte de Jerusalén, muy al norte. Correcto. Gaza ahora tiene que ir hasta el sur de Jerusalén a Gaza, más al sur. Tengo que caminar y me tengo que trasladar, ¿verdad? Porque le dice, ve, levántate y ve hacia el sur. Yo creo que ese sí lo tuvo que caminar, ¿no? Así que fue para allá. No importa dónde nos mande. No importa dónde estemos, hay que predicar. Y no importa dónde nos manden, hay que ir. Hay que ir. ¿No? Y alegres y contentos. Claro. ¿No? Alguien que ha creído en Cristo Jesús y es su siervo, va donde el Señor manda. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver qué pasó allá. Cuéntanos ¿Dónde qué lo pasó, mandó? Pastor Brígido. Bueno, es interesante el tema de Felipe en Samaria, porque aquí encontramos en este contexto es donde encontramos aquel encuentro que Jesús había tenido con una mujer, ¿no? A quien le dijo, ve y dile a los demás lo que has experimentado. De esa manera, Jesucristo ya había sembrado, la lección lo presenta así como que había pavimentado la carretera para Felipe. Y pues nosotros no sabemos, siempre hay alguien que vino detrás de nosotros, o que antes de nosotros, mejor dicho, hizo el trabajo, preparó, y si no fue alguna persona física, el Espíritu Santo, o de alguna manera Dios ha preparado personas allí donde estás o donde Dios te manda para predicar, y vas a encontrar el terreno listo. Hay gente que está lista para escuchar el mensaje. ¿Y qué mejor corazón listo, pastor, que el de Etíope? Un hombre que viene de Jerusalén, la viene a adorar, viene sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, ¿verdad? Viene con necesidad, viene con hambre espiritual, y entonces justamente ahí es donde el Señor manda a Felipe para que lo encuentre y le predique el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Así ahí es. está el terreno preparado. Ese es otro escenario. En el caso de la mujer samaritana, pues una mujer que no estaba esperando encontrar precisamente alguien que le hablara. En el caso de Felipe y el etíope, un hombre que ya era cristiano, ya era creyente, ya conocía algo, que quería hacer las cosas bien y que necesitaba de alguien que le ayudase, ¿no? Así que bonita oportunidad que tuvo Felipe de predicar, y de que en otra región del mundo, lejano, 80 kilómetros aproximadamente de donde él estaba, el evangelio también se predicase. Sin importar colores ni razas, pastor. Pastor, a mí me gusta ver cómo Dios prepara todas las cosas, ¿no? Que iba leyendo el etíope, Isaías 53. Un mensaje cristocéntrico totalmente, lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, lo que iba a sufrir, cómo padeció para que nuestros pecados fueran perdonados. Y este hombre abre ahí las escrituras y empieza a leer ahí. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? ¿Cómo voy a entender si no me lo explican? Y desde esas escrituras adelante, entonces Felipe le habla acerca del Evangelio, le habla de Cristo Jesús. Nuestros mensajes deben ser cristocéntricos. No vamos a hablar de otra cosa. Cuando vayamos y prediquemos, hablemos de Cristo Jesús, ¿no? Y si hablamos de Cristo Jesús, entonces los resultados van a ser fabulosos. Este hombre pide inmediatamente el bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo creo, pastor, que este pasaje nos enseña muchas cosas. Mensajes cristocéntricos, y los resultados van a ser fabulosos cuando nosotros tengamos a Cristo en nuestra boca, en nuestra palabra. Me gusta enfatizar algo más, pastor. No hay que dejar solamente que la iglesia haga su parte, porque este hombre venía de Jerusalén, había ido a adorar. Pero manda el Señor a Felipe para que le hable de Jesucristo. A veces pensamos, no, pues la iglesia, con que la gente venga a la iglesia es suficiente. Hay que ir, pastor, hay que hablarles, hay que decirles quién es Jesús y mostrarles el Evangelio. Así es, ¿no? Hay que estar listos para ver las necesidades y entonces estar listos para darles el pan de vida a la gente. Amén. Vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos a esta lección número 10, Felipe como misionero. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro.
Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Hemos llegado a la tercera y última parte de este repaso que nos ha parecido muy hermoso, con muchas lecciones prácticas para la vida espiritual. Lección 10, Felipe como misionero. Y ya hemos visto dos segmentos, dos lados, ¿verdad?, de la vida de este hombre, Felipe como servidor y Felipe como evangelista. Pero Pastor Abraham, Pastor Brígido, vamos a entrar a una parte importante. Vamos a mirar a Felipe desde el ángulo de padre, ¿verdad?, de persona, de hombre, de huésped, ¿verdad? Y esto es muy importante que lo enfaticemos, Pastor, porque a veces vemos a muchos pastores, muchos líderes de la iglesia, ancianos de iglesia, líderes, pues haciendo un gran trabajo de evangelismo, ¿verdad?, y dando esos bíblicos, ganando almas, sirviendo a la iglesia, pero a veces descuidando justamente lo más importante, la primera grey, que es la familia, ¿no? Háblanos un poquito de qué fue lo que pasó en la casa de Felipe. Sí, gracias. Allí en la lección encontramos en el capítulo 21 de Hechos, que se menciona que Felipe era un hombre que tenía 4 hijas, que profetizaban, dice el versículo 6, si no recuerdo mal, que profetizaban. Esto quiere decir que eran muchachas, hijas, que tuvieron una buena guía espiritual, que tuvieron un padre responsable, consciente de lo que significa ser papá, llevar una paternidad, ser cristiano, llevar los hijos a Cristo, preocuparse por ellos, de tal manera que cuando fueron grandes permanecían fieles al Señor, creyendo y sirviendo, sobre todo sirviendo. Y así que es muy importante que tengamos claro, enfaticemos que cuando servimos en la iglesia, siendo casados, teniendo familia, no debiésemos de permitirnos que la familia quede en segundo lugar porque ya me nombraron algo, me dieron algún cargo, una responsabilidad en la iglesia. Ser padre es, en primer lugar, lo más importante, porque si tienes una buena familia, si cuidas a tus hijos, en el futuro vas a tener más posibilidades de testificar, de servir y de que tus hijos testifiquen, sirvan a Dios, ¿no? Así que cuidado, hermanos, cuidado, muchachos, cuidado con las familias, con los hijos. No dejemos la paternidad a un lado por servir a Dios. Correcto, porque al final de cuentas daremos cuentas, Claro, ¿verdad?, de ese legado, Pastor Abraham. Sí, pastor, y si es que se cuida la familia, pues es un buen testimonio. Imagínense alguien que predica y tiene el hogar destrozado, ¿con qué autoridad puede predicar, ¿no? Así que yo creo que debemos atender a nuestra primera grey, que es nuestra familia, ¿no? Yo quisiera volver un poquito a Hechos 8, pastor. Sí, Pastor. Vimos a Felipe en Samaria. Después el ángel, vimos en el versículo 26, que dice: ve y levántate hacia el sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Lo manda hasta el sur. Ahí se encuentra con el etíope, ¿verdad? Y después, misteriosamente, dice el versículo 40, porque bautiza al eunuco, también su predicación fue con muy buenos resultados. Y dice que el eunuco, dice el versículo 39, se fue contento su camino, pero el versículo 40 dice: pero Felipe se halló en Azoto. ¿Cómo se fue de ahí a Azoto? No lo sabemos, es lo que decía en un principio el pastor Brígido, ¿no? Se lo trasladó el espíritu, él se fue caminando, no lo sabemos, pero él fue a Azoto. ¿Dónde era Azoto? Azoto lo buscamos ahí en el mapa y dice que era la antigua ciudad de Asdod. En el Antiguo Testamento era una ciudad filistea que estaba sobre la costa del Mediterráneo también. O sea, él fue a Azoto, y ¿qué hizo allá? Y de paso fue anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea,
este hombre no dejaba de predicar, ¿no? Va allá, se encuentra con el eunuco, de ahí a Azoto, y de Azoto se sube toda la costa, ¿ya?, hasta Cesarea, pero dice que en toda la ciudad donde pasaba iba anunciando el evangelio. Y se estaciona en Cesarea, y yo creo que ahí ya pues se reunió con la familia, ¿verdad? Y lo encontramos, dice Hechos 21, lo que citaba el pastor. Sí. Hechos 21:8. Un encuentro interesante. Un encuentro interesante. Hechos 21:8. Al otro día salimos y llegamos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista. Ya tenía apodo Felipe, ¿no? Ya sabía la gente que daba estudios bíblicos, que predicaba el evangelio y que bautizaba. Por eso le decían Felipe el evangelista. Así que llegaron a su casa. Dice que era uno de los 7, como ya habíamos dicho. Nos hospedamos con él. Tenía 4 hijas solteras que profetizaban. ¿Quiénes llegaron ahí a la casa de Felipe? Llegó Pablo y se hospedó en la casa de Felipe, ¿no? Habían pasado unos 25 años desde lo que leímos en el capítulo 8, pastor. Sí. ¿No? 8:3 leímos. Y Saulo perseguía a la iglesia, entrando por las casas, arrastraba a hombres y mujeres. Y entonces, porque Saulo perseguía a la iglesia, entonces Felipe tuvo que salir de Jerusalén, se fue a Samaria y empezó ahí a predicar por todas las ciudades. Y ahora el perseguidor se encuentra en la casa del que había perseguido. ¿Cómo habrá sido esa cena, pastor, a la luz de la vela? Yo le puse aquí, ¿qué platicarían? ¿Cómo habrá sido ese encuentro? ¿Qué platicarían, no? Esa madrugada fue larga. Órale, vas a ver, ¿te acuerdas que me perseguiste? ¿Te acuerdas cuando ya casi me agarrabas? Yo tuve que salir rápidamente. Y ahora Pablo dice, bueno, yo estaba mal, ¿no? El Señor me transformó, me cambió. Un encuentro de 2 evangelistas. Un encuentro de 2 personas que se dejaron guiar por el Espíritu Santo, por Dios. ¿Qué noche se habrán pasado la primera vez que se encontraron, ¿no? Tú eras perseguidor, ahora eres predicador. Yo era un miembro de iglesia, ahora soy predicador también. Bendito Dios. Nos dedicamos a lo mismo ahora. Bendito sea Dios, ¿no? Cómo Dios transforma corazones, cómo Dios transforma vidas. Exacto. Ahora estamos en la misma barca y remamos para el mismo lado. Sí. Otra cosa que quisiera yo resaltar es que Felipe, como evangelista, como acaba de leer el doctor, iba por diferentes lugares. Y en ese tiempo, ahorita decir 80 kilómetros es cualquier cosa, no es nada. Pero en ese tiempo había que caminar, había que ir en carruajes, en caballo, etcétera. Hacer esos traslados tomaba su tiempo, tomaba su esfuerzo, su sacrificio, ¿no? Días, sin duda, días, claro. Esos viajes de días. Así que como padres, como padre y madre, es muy interesante contar con la ayuda de la esposa en casa con los hijos. Y aunque tú seas un pastor, un misionero, un evangelista, no sé, es importante que tengas claro que aunque estés lejos, aunque salgas, aunque estés 8 días, 15 días fuera de casa, no te desconectes de tu familia. No dejes de atender a tus hijos, no dejes de atender a tu esposa. Una llamada telefónica, un mensaje. Ahora tenemos muchas formas de estar conectados con la familia. Hay que usarlas. No hay que permitir, como dije hace un rato, que al hacer la obra del Señor, perdamos a nuestra familia. Nuestros hijos queden desconectados de nosotros. Y bueno, gracias a Dios por todas esas esposas, esas mamás, que cuando papá sale, si eres un pastor, si eres un laico, si eres un misionero, que fuiste a otro lugar, que te toca ir a muchos lugares fuera, gracias a Dios por esas mujeres que sin duda nos están viendo en este repaso de lección, que hacen una obra abnegada, sacrificada, comprometida, atendiendo a los hijos, llevándolos a los pies de Cristo cuando el papá no está. Bendito Dios, por eso somos un equipo, la familia es un equipo. Hemos llegado lamentablemente al final de esta lección y queremos despedirnos con palabras finales de los que componemos esta mesa.
Creo que ha sido una lección hermosa, una lección muy práctica y muy espiritual. Y vamos a iniciar con las primeras palabras, Pastor Abraham. Sí, pastor, yo creo que debiéramos seguir el ejemplo de Felipe. Se dejó guiar por el Señor, un miembro de iglesia, recibe un cargo, lo hace con excelencia. El Señor lo capacita a través del Santo Espíritu para ser un evangelista, lo hace, es un buen padre de familia, ¿verdad? Es ejemplo de sus hijas y sus hijas siguen el ejemplo del padre, el padre evangelista, ellas profetizan, imagínense qué familia, ¿verdad? En la columna de la iglesia ahí, que nuestras familias sean así. Amén. Y todos dedicados al servicio y a cumplir la misión del Señor. Amén, amén. No habrá más gozo en el corazón de Dios que ese. Pastor Brígido. Pues bueno, yo quisiera decir que aquí en el mundo estamos de paso y el propósito que Dios tiene para nosotros al estar es cumplir la misión, el objetivo por el cual Cristo Jesús vino a la tierra a dar su vida, ¿no? Así que bueno, qué privilegio tenemos de poder hacer la obra de evangelista, como también en algún momento Pablo lo dijo. Así que si los que nos están escuchando son miembros de iglesia, laicos, líderes, pastores, pues Dios nos ayude a cumplir la misión. Y cumplir la misión implica todo lo que traiga consigo, ¿sí? Hacer algunos sacrificios, ir a donde el Señor indique, hacer el trabajo que el Señor nos indique, no mantenernos así como que no, es que eso a mí no me conviene, es que mi familia, es que poniendo en primer lugar lo personal, los intereses personales o familiares, sino claro, ir a donde el Señor diga, hacer la obra que el Señor diga y ponerse en las manos de Dios, pedir la dirección y bendición del Espíritu Santo y sin duda que Dios se encargará de ti y de tu familia si tú pones en primer lugar a Dios. Amén, amén, y su misión. Gracias de antemano, Pastor, por haber estado con De nosotros. nada, un gusto. Me quedo Gracias con por la invitarme. parte, gracias Pastor, me quedo con la última parte de que no hay servicio pequeño delante de Dios. Todo trabajo realizado con excelencia es agradable delante de los ojos de Dios. Y no importa qué nos haya tocado hacer, barrer, cocinar, limpiar, predicar, dirigir, todo lo que se hace con el corazón en la mano y por gratitud a nuestro Dios y con amor, es agradable para su servicio y contribuye para el propósito de su misión. Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Esperamos que el Señor nos llene de ricas y abundantes bendiciones a todos. Gracias por su presencia. Hasta la próxima.